Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña otra vez el profesor Richard Wolff para hablar de los últimos acontecimientos en la economía estadounidense, en la economía global, y también para intentar entender la reunión que acaba de tener lugar entre Xi y Trump. Así que gracias. Es un placer volver a verte. Muchas gracias, Glenn Deason. Me alegra mucho estar aquí. Me preguntaba, ¿cuál fue tu principal conclusión de esta reunión en Pekín entre el presidente estadounidense y los chinos? Porque creo que, claro, Trump quería llegar allí desde una posición de fuerza, pero en realidad lo que muestra es que Estados Unidos está ahora en una posición más débil. Y además tampoco es una situación estable, ni para Estados Unidos ni para el mundo. ¿Qué viste tú en esta reunión y qué podemos esperar que salga de ella? Bueno, creo que todo está encajando ahora, al menos en mi opinión, para dejar claro que estamos viviendo un momento de transición en la historia de la humanidad. Es una transición desde el dominio del imperio estadounidense, que ha sido más o menos la norma desde por lo menos la Segunda Guerra Mundial. Eso se ha acabado. El imperio estadounidense está en declive. Yo diría que la economía estadounidense también se está viendo arrastrada por ese hecho, aunque estés o no de acuerdo con eso. Mientras tanto, los chinos están en plena fase de ascenso, de una forma parecida a como Estados Unidos vivió el auge de su capitalismo en la segunda mitad del siglo XIX y buena parte del siglo XX. Y se convirtió en la dominante con la Primera Guerra Mundial, porque todos sus posibles competidores, incluidos los británicos, se destruyeron entre sí. Es una advertencia. Si permites que un sistema se desarrolle como lo hizo el capitalismo occidental, acabas en una destrucción de todos contra todos, una especie de momento hobbesiano terrible en la historia global. Estados Unidos se libró de eso porque tenía la protección del Atlántico por un lado y del Pacífico por el otro. Sin esa realidad, se habría visto tan atrapado en las guerras mundiales como todos sus competidores potenciales, que de hecho fueron destruidos por ello. Así que ese imperio, que en su momento debería haber dejado claro que era algo temporal, es decir, los estadounidenses y los demás tendrían que haber entendido que eso no podía durar, no lo hizo. Estados Unidos de pie y todos los demás postrados en el suelo. Estados Unidos debería haberlo sabido, pero no lo hizo. Creo que la segunda mitad del siglo XX pasará a la historia como un momento de un casi histérico proamericanismo, en el que Estados Unidos marcó el camino para que muchos en el mundo empezaran a creer que vincularse a él era apostar por el caballo ganador. Cuando en realidad deberíais haber sabido que ese caballo iba muy bien, sí, pero que tarde o temprano los otros acabarían alcanzándolo. No lo visteis. Y vais a pagar un precio muy alto por eso. Y ahora el próximo ganador de este juego, China, os está demostrando que durante los últimos 30 o quizá 40 años han superado al Occidente en crecimiento económico, y por mucho, 2 o 3 veces más. La tasa media de crecimiento del PIB en Estados Unidos ronda el 2,5% al año, y la de China es 3 veces mayor cada año. Bien, quiero decir, era solo cuestión de tiempo, y si la reunión entre Trump y Xi mostró algo, fue que un lado sabe que el tiempo juega a su favor y el otro no. Un lado ahora defiende el libre comercio, el multilateralismo, abrirlo todo, ser el buen tipo y decir vamos a arreglarlo. Y el otro lado intenta golpear a los chinos cada vez que puede, y no se deja frenar por el fracaso de todos los intentos de ralentizar o detener a China. Así que vamos, es evidente, ese es un nivel. Aquí va el segundo. Y párame, Glenn, si me estoy alargando. Este es el segundo nivel. China es, y aquí me pongo el sombrero de profesor de economía, ¿vale? Un programa de desarrollo único. Eso hay que entenderlo.
Sea lo que sea que signifique la frase socialismo con características chinas y significa cosas distintas para distintas personas, para mí ha significado observar lo siguiente, que no son capitalistas en el sentido en que solemos definir a Estados Unidos, Gran Bretaña, Europa Occidental y todo eso. ¿Por qué? Porque la empresa privada no es la forma casi universal de producir y distribuir bienes y servicios. Por otro lado, China no es la Unión Soviética. No es que el gobierno posea y gestione toda la industria y gran parte de la agricultura. No, no es eso. Es de forma muy deliberada, ni una cosa ni la otra. Entonces, ¿qué es? La respuesta es que es un sistema híbrido. Es híbrido porque aproximadamente la mitad de su economía son empresas capitalistas privadas, tanto chinas como no chinas, y la otra mitad son empresas de propiedad y gestión estatal, es decir, China. Y todo eso está gestionado por un gobierno muy poderoso, que a su vez está supervisado por el Partido Comunista de China. Es una estructura realmente singular, no se parece ni a la Unión Soviética, ni a Estados Unidos, ni a Europa Occidental. Es sui generis, algo propio. Del mismo modo que Escandinavia podía llamarse socialista por sus programas públicos y demás durante décadas, eso es un tipo de socialismo. La Unión Soviética tenía todo el derecho a llamarse la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por lo que hacía, y los chinos tienen todo el derecho a definir su propio socialismo de otra manera. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que hemos visto, aunque no se haya llamado así, es una competencia durante los últimos 70 años entre el capitalismo privado, el capitalismo de Estado, si me permiten, la Unión Soviética, y luego este híbrido tan peculiar, o si se prefiere, la Unión Soviética par force de socialismo. Or if you like the Soviet Union, another kind of socialism. Nobody has the right to that name. There's no central... Nadie tiene derecho a apropiarse de ese nombre. No hay una oficina central que decida si cumples los requisitos o no. Así que tenemos el socialismo escandinavo, el soviético, el chino y otros más. Pero lo que hemos visto, nos guste o no, es que todos ellos están en una lucha. En esa lucha, en esa carrera, en esa competencia, el socialismo soviético se derrumbó. Quedó el socialismo escandinavo, si se quiere, o el socialismo de Europa Occidental, si se quiere, o el socialismo de Bernie Sanders y gente como él, si se quiere, y el de Xi Jinping, ese tipo de socialismo en China. Y han estado compitiendo. Y ahora tengo que decir lo que me enseña mi formación en economía. Los chinos ganaron. Economics teaches me. The Chinese won. At least at this point, they have proved. Al menos a estas alturas, han demostrado, sí, demostrado, que es posible pasar de una situación de pobreza extrema a un nivel de vida extraordinariamente alto y a un dinamismo económico impresionante. Los chinos lo han conseguido. Quiero recordarle a la gente, y esto es algo personal, cuando yo estaba haciendo el doctorado en economía aquí en Estados Unidos, la especialidad más popular entre los estudiantes de posgrado, como yo se llamaba, desarrollo económico. Trataba de cómo los países pobres de Asia, África o América Latina podían abrirse camino hacia el progreso. Teníamos una actitud increíblemente arrogante, sin darnos cuenta. Nuestros profesores deberían haberlo notado, pero nosotros éramos los alumnos, y creíamos que teníamos el monopolio del conocimiento sobre cómo lograrlo. Nos formábamos y luego salíamos a trabajar como consultores de la ONU o especialistas en desarrollo. Muchos de mis compañeros de posgrado siguieron ese camino y se convirtieron en expertos en ello, o al menos eso creíamos. Y Estados Unidos ayudó a muchos países de esa manera, en Asia, en África, en América Latina. Como sabes, también lo hicieron personas de Noruega y de otros lugares. No fuimos a China porque China era comunista, así que no hubo un plan Marshall para China. No hubo misiones de desarrollo económico enviadas por mi universidad ni por el gobierno, nada de eso. Los chinos no recibieron ayuda, y lo hicieron mejor que todos los países que sí la recibieron. Vaya, ¿qué estamos diciendo con eso? Estamos diciendo que China ganó, a pesar de haber estado básicamente sola.
even the early help they got from the Soviet Union. Incluso la ayuda inicial que recibieron de la Unión Soviética se fue agotando cuando en los años 60 los chinos y los rusos empezaron a discrepar. Así que los chinos, en realidad, hicieron casi todo ese trabajo de organización, planificación y estructuración por su cuenta. Y por mucho que uno valore el papel de los capitalistas privados que llegaron en los últimos 30 años, que han tenido un papel importante y merecen parte del mérito del crecimiento, no se puede quitar a los chinos el hecho de que ellos supervisaron todo el proceso, lo controlaron y lo regularon por completo. Así que, en resumen, el señor Trump va a China y se encuentra frente a la derrota del modelo estadounidense y su sustitución por el modelo chino. Si yo fuera un economista activista en Asia, África, América Latina, o en ese sentido en Europa del Este, el modelo que querría estudiar, del que querría aprender y adaptar a nuestras circunstancias sería el chino. Ellos son el gran ejemplo, no Estados Unidos. Y eso está cambiando todo, incluso si no existiera una alianza de los BRICS, aunque sí existe. Y es curioso que en la India apenas se hable de ello, mientras que en los grandes medios de China recibe toda la atención. Pero a largo plazo, esos BRICS están llevando todo lo que representa China al resto del mundo. Y probablemente a la larga esa sea su función histórica. Así que creo que en esta reunión hay cuestiones enormes en juego, aunque los temas concretos que se han tratado, según lo que se ha publicado hasta ahora, sean relativamente mucho menos importantes. Es interesante lo que señalas. En el fondo, creo que la economía política se convirtió en una ideología. Conceptualmente puede parecerse más a nosotros o más a ellos. Creo que eso también quedó consolidado durante la Guerra Fría. Es decir, un lado era capitalista, el otro comunista, uno democrático, el otro autoritario. Y eso se fue fijando como parte de las identidades. Pero había ciertas condiciones detrás de todo esto. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era una potencia económica enorme. Estados Unidos era militarista. Quiero decir, simplemente era así. Pero esos no son estados permanentes, porque pienso, por ejemplo, en Alexander Hamilton, que en su momento dijo que si Gran Bretaña hubiera sido una potencia terrestre en Europa, habría sido tan autoritaria como lo fueron los alemanes o los rusos. Y bueno, algunos dirían que la razón tiene sentido. Que tiene sentido porque si eres una potencia terrestre con fronteras enormes y muchos países vecinos, necesitas mantener un gran ejército permanente, incluso en tiempos de paz. Y si tienes un gran ejército en tiempos de paz, ese ejército también puede usarse contra tu propia población. Así que no hay tanta necesidad de mantener la paz, ni tanta presión para impulsar reformas que beneficien al público. Pero todo ese razonamiento partía de la idea de que Estados Unidos y el Reino Unido eran, en la práctica, estados insulares, con una mayor inclinación hacia la democracia liberal y la libertad de las personas. Ahora bien, ¿qué pasaría si ellos se militarizaran? Entonces, ya sabes, no hay motivo para que sigan siendo iguales. En las últimas décadas, con la fuerte militarización de Estados Unidos, creo que era previsible que algunas libertades empezaran a desvanecerse. No se puede tener un complejo militar industrial tan enorme y al mismo tiempo pensar que los votantes seguirán pudiendo decidir el futuro del país. Supongo que mi punto es que ahora parece que los papeles se han invertido un poco. Es cierto que China tiene sus propios problemas de autoritarismo y todo eso, pero aún así, en esencia, han impulsado una política de paz para no poner en riesgo su desarrollo. Bueno, es Estados Unidos el que se ha militarizado demasiado. Y hasta el modelo económico chino, ahora se parece más al estadounidense del siglo XIX
que al Estados Unidos de hoy. Así que de nuevo, sin exagerar, ¿cómo ves tú? ¿Ves que este cambio de poder entre Estados Unidos y China está rompiendo algunas de esas suposiciones ideológicas sobre, ya sabes, lo que se entiende más o menos como la idea de un camino universal hacia el desarrollo? Ese es el lugar que para su China se hace desarrollos tiene que volar que muese wisod. Cuando el valid bathal en energy for Tibet, ¿no? Essentially found a good formula. I am persuaded at this point, given what I've experienced, that A estas alturas estoy convencido, por lo que he vivido y por lo que estoy viendo, igual que tú lo estás viendo, de que los chinos han demostrado que este modelo híbrido entre empresa privada y Estado, gobernado por un aparato político y gubernamental que se define a sí mismo como socialista, es una construcción muy singular, pero ha dado resultados, y eso ya resulta muy convincente en todo el mundo, como es lógico. Al final, todos estamos buscando cómo hacer las cosas, cómo resolver los problemas, cómo avanzar hacia el futuro. Y los chinos están diciendo con toda la confianza que eso conlleva, lo hemos resuelto. Puede que haya una forma mejor, pero si la hay, nadie la está ofreciendo. maybe there's a better way, but if so, nobody's offering it. What alternative to our development is there? ¿Qué alternativa a nuestro desarrollo existe ahí fuera que pueda presumir de lo que nosotros hemos conseguido? El presidente de Estados Unidos vuelve a casa y a su manera un poco loca escribe en su cuenta, esa red social suya, que quiere un salón de baile tan grande en la Casa Blanca como el precioso salón en el que fue recibido por Xi Jinping. Es como un guión escrito por un dramaturgo no muy bueno, tener algo así. Me gustaría tener lo que él tiene, ¿vale? Todo el mundo querría tener el crecimiento económico que China ha mostrado en los últimos 30 años. Ningún otro país ha logrado eso. Ni siquiera la India, que quiere volver a hacerlo, tiene que demostrarlo todavía. Ha avanzado un poco, sí, pero es China la que está ahí, y pueden estar muy tranquilos. It's China that sits there and they can be very comfortable. I want to hammer home also that China También quiero recalcar que China ha logrado todo esto bajo el paraguas del imperio estadounidense. Una de las razones por las que no tiene prisa y no quiere provocar a Estados Unidos para que haga algo catastrófico es, básicamente, ¿para qué correr? A los chinos nos va de maravilla en un mundo donde el dólar estadounidense es la moneda universal y donde Estados Unidos tiene 700 bases militares repartidas por todo el planeta. Y nosotros tenemos una, en Djibouti. Es casi ridículo. No tienen ningún motivo para agitar la situación global, porque les va muy bien dentro de ella. Y si los BRICS no desarrollan su propia moneda, y no lo digo como crítica a China, es porque no hay una gran presión por parte de China, que domina el grupo desde el punto de vista económico. China, who dominates the BRICS, economically speaking, what's the rush? We're all doing pretty well. ¿Cuál es la prisa? Nos va bastante bien. Y si Estados Unidos decidiera no ser una potencia imperial, no está tan claro que las cosas fueran igual de fáciles. Mi impresión es que en los espacios donde se toman decisiones en China, son muy conscientes de eso. He hablado con suficientes intelectuales chinos a lo largo de mi vida como para saber que entienden perfectamente lo que acabo de decir. De hecho, lo aprendí de ellos. Tuve que darme cuenta, casi a la fuerza, de que es precisamente su experiencia la que les enseña a tomárselo con calma, a buscar la manera de resolver las cosas para no caer en la trampa de Tucídides. No repitamos esa historia. Thucydides' trap here. Let's not replicate that story. You know, Britain had to fight. Sabes, Gran Bretaña tuvo que librar 2 guerras. Ya te lo he comentado antes, Glenn. Gran Bretaña tuvo que pelear en la Guerra de Independencia y luego en la de 1812 intentando aplastar la independencia de Estados Unidos. Fracasaron, para su propia sorpresa. Tenían un gran ejército y una gran armada. Estados Unidos no tenía prácticamente nada, y aún así perdieron. Los británicos, después de 2 guerras, se acabó. Durante el siguiente siglo y algo más, ninguna guerra. Evitaron la trampa de Tucídides. Les costó 2 derrotas en 2 guerras. Y los chinos, ¿cuál es su esperanza? Conseguir lo mismo, pero sin pasar por esas 2 guerras, porque ahora no podemos permitirnos guerras.
Y en Estados Unidos una guerra contra China es algo que muchos de nuestros líderes políticos dan por hecho. Lo dan por hecho, simplemente. Es casi automático. De lo contrario, tendrían que admitir que el tiempo, la historia y la economía indican que el imperio estadounidense ha llegado a su fin. Y quizá la verdadera cuestión sobre la que deberíamos debatir como estadounidenses es si la próxima etapa de la historia humana será otro imperio, en este caso el chino, o si por fin seremos capaces de construir un sistema multinacional, multilateral y global, como el que se vislumbró con la Sociedad de Naciones tras el horror de la Primera Guerra Mundial, o con las Naciones Unidas después del horror de la Segunda. Nos ayudarán esos horrores, esta vez, a avanzar en una nueva dirección. He notado que en China sí se habla de eso. Aquí no tenemos ningún debate al respecto, porque la idea de que esas sean nuestras opciones resulta tan difícil de aceptar para los estadounidenses, que muchos prefieren seguir negándolo, imaginando que el imperio americano sigue vivo y con fuerza. Así que, si uno quiere entender por qué el líder de este país actúa como actúa, sé que está de moda atribuirle narcisismo o algún tipo de deficiencia mental. Yo no creo nada de eso. Quiero decir, puede que sea cierto, pero no creo que importe. Está desempeñando el papel que nos corresponde en este momento. Si no lo hubiera hecho él, lo habría hecho el otro. Y cuando digo el otro, por cierto, podría ser el señor Biden, podría ser Kamala Harris o cualquiera de los demás. Vamos a tomar Groenlandia, vamos a tomar Panamá, vamos a hacer de Canadá el estado número 51. Este es el gesto, la dinámica, de alguien cuyo barco se está hundiendo y que tiene que agitarse con conquistas y expansiones imaginarias porque las reales no están a su alcance. Lo mejor que puede hacer es sacar al señor Maduro y a su esposa de la cama en mitad de la noche y meterlos en una cárcel aquí, en Nueva York. Es, en fin, un intento patético, fruto de la desesperación. Es una forma interesante de plantearlo. Pero, bueno, teniendo en cuenta que las dos partes tienen intereses distintos, es decir, China considera que el tiempo juega a su favor. Cuanto más tiempo mantenga Estados Unidos ese privilegio desmesurado de dominar el sistema internacional, más se debilitará por sí mismo. Así que China piensa que lo único que tiene que hacer es gestionar la situación y dejar que el proceso siga su curso. Es decir, tenemos a Estados Unidos como una potencia hegemónica en declive, al menos en términos relativos, mientras China asciende como el competidor. El paso del tiempo, en el fondo, se encargará de que el mundo acabe transformándose en un sistema multipolar. Así que su objetivo principal debería ser no agitar las aguas, asegurarse de que esto no acabe en un conflicto. Es, de nuevo, un momento delicado de la historia que hay que manejar con cuidado. Mientras que por parte de Estados Unidos, se ve más bien el objetivo de restaurar el imperio. Es decir, bueno, no estoy del todo seguro de si, me pregunto si, sí, probablemente sí crean que eso todavía se puede lograr. Pero, teniendo en cuenta que hay visiones tan distintas sobre hacia dónde va el mundo, ¿cómo crees que eso se traduce en demandas concretas dentro de estas conversaciones? Porque claro, si pensamos en esa reunión entre Xi y Trump, ¿qué querría exactamente cada parte de la otra? Bueno, creo que mi impresión, y entiendo la lógica de tu pregunta, es que lo que quieren los chinos es justo lo que acabas de decir, no agitar las aguas. Intentemos calmar las cosas, intentemos resolver nuestros problemas. Si podemos estar de acuerdo en que es mejor tener el estrecho de Hormuz abierto que cerrado, pues acordemos que ese es nuestro objetivo. Vosotros trabajáis por vuestro lado para acercarnos a eso, y nosotros por el nuestro. Lo que está fuera de lugar. Creo que los chinos lo dijeron quizá en relación con Taiwán, pero abarca muchos más temas. No queremos una guerra. No queremos un asunto explosivo, ni
porque vosotros queráis reconstruir vuestro imperio, ni porque nosotros queramos acelerar la historia en el sentido de que no estamos satisfechos con nuestro ritmo de crecimiento actual. Queremos algo más grande. Ya sabes, esa lógica que está detrás del Lebensraum, si recuerdas el argumento alemán, necesitamos un espacio más amplio para vivir. O la versión israelí del Lebensraum, ya sabes, ocupar el sur del Líbano y ese tipo de cosas. En el caso de Estados Unidos, me temo que viendo a nuestros líderes ahora y escuchando cómo hablan, si tomamos sus palabras al pie de la letra, no son capaces de oír ese mensaje, ni esa apelación que viene de China. No quieren trabajar a ese nivel. Lo que quieren es la libertad de intentar resucitar el imperio, y quieren que los chinos les ayuden a hacerlo, pero los chinos no lo harán. Los chinos no los van a provocar, los chinos no los van a atacar, pero no se lo van a permitir. Y déjame ponerte un ejemplo, Irán. ¿Cuál es el problema con Irán? Bueno, en la vida de fantasía del liderazgo estadounidense, Irán es un problema porque primero, no controlamos a quién le venden su petróleo. Segundo, no controlamos con quién se alían. Y por eso se alían con los hutíes, con Hezbollah y con Hamas. Y eso es un problema para nuestro aliado, Israel. Es este Nangmurt. En el año es rikini que no forward truth ruching na pra. It's a thing, pilan. Es daring at thing. And so here's what we would like. We would like to get rid of the regime. Querían deshacerse del régimen que está haciendo todas esas cosas, sustituirlo por un aliado de Estados Unidos y dividir Irán en 3 o 4 países más. Si conoces un poco de historia, sabrás que Irán fue mucho más grande de lo que es hoy, y que hay bastantes países en esa zona del mundo que, si miras su pasado, formaron parte de la antigua Persia. Así que Estados Unidos quiere hacer lo mismo que ya hizo con el Reino Unido. Separar partes de Persia y convertirlas en los estados del Golfo y cosas por el estilo. Pero quieren ir más allá, quieren hacerlo todo, y pensaban que podían. Así que siguieron adelante y lo hicieron. Y los chinos están mirando eso y diciendo, no podemos permitirlo. Y no es solo por el petróleo, eso sería un error. China tiene reservas de petróleo desde 2018. De hecho, tiene las mayores reservas estratégicas de petróleo del mundo, bastante más que Estados Unidos, que también tiene reservas, aunque ahora están más o menos a la mitad o incluso más gastadas. Así que Rusia, quiero decir China, no tiene una urgencia por el petróleo, pero no quiere una interrupción a largo plazo. Lo que no quiere es nada de lo que Estados Unidos busca en Irán. Quieren que Irán siga ahí, que controle el estrecho de Hormuz como antes, que sea un buen aliado de Rusia y de China, y poco más. Lo que quieren es que se les deje tranquilos. Eso es lo que quieren. Y Estados Unidos vive en su fantasía. Creo que eso es un microcosmos de donde estamos ahora. Y entonces la pregunta es, ¿en qué otros lugares del mundo pasa lo mismo? Where else in the world, once this Iran thing is put to bed and una vez que este asunto de Irán quede resuelto, y fíjate, todos sabemos más o menos lo que va a pasar, aunque no podamos prever los detalles, Estados Unidos no podrá seguir adelante con ese proyecto. Se acabó. No tienen los medios militares, tampoco los económicos, ni los políticos, ni nada de lo necesario para ganar la fantasía que se habían montado. Así que tendrán que ir a buscar esa fantasía en otro sitio. Por ejemplo, en Cuba. Puede que monten un bonito espectáculo de borrar el legado de Fidel Castro y rediseñar Cuba para que vuelva a ser el paraíso del juego que fue antes de 1959. No sé qué hará China entonces. China ya ha insinuado que podría proteger a Cuba. Esa es la gran decisión. Y no se trata solo de Cuba, sino de cualquier otro lugar donde Estados Unidos decida concentrar su esfuerzo. Pero el intento que acaban de hacer en Irán, ese no funcionó. Fue un error. Lo entendieron mal. No creo que vayan a aprender la lección.
No lo creo. Ojalá me equivoque, pero no veo en Estados Unidos una conciencia real de lo que ha pasado, ni siquiera después de la derrota. Y por cierto, casi todas las corrientes políticas, salvo la base más dura de apoyo al señor Trump, incluso los neoconservadores de este país, como el grupo encabezado por el señor Kagan, han reconocido que fue una derrota. Es decir, saben que la han estropeado. Si hace falta, convertirán a Israel en el chivo expiatorio. Si hace falta, harán lo mismo con el señor Trump. Pero han aprendido la lección más amplia de la que estoy hablando, en la que China e Irán son momentos clave. No lo creo. Así que espero que veamos más intentos de un imperio en declive por hacer cosas que le permitan creer que aún le quedan unos cuantos años más. Pero en este intento de revivir el imperio, ¿cuál sería la estrategia? ¿Cómo se podría lograr eso? Aunque no sea posible, tiene que haber algún tipo de plan de batalla en marcha. Por ejemplo, da la impresión de que, si miramos algunas de las acciones de los últimos 2 años, el control de la energía se considera una fuente clave de poder. Lo vemos en los ataques contra la energía rusa, en el ataque a Venezuela, en el ataque a Irán. E incluso ahora, parece que algunos políticos europeos reconocen que sus exportaciones de gas podrían reabrirse desde Rusia hacia Europa, una vez que Estados Unidos consiga el control de esa infraestructura energética. Porque, de nuevo, fueron ellos quienes destruyeron el Nord Stream, y ahora quieren, básicamente, hacerse con esa infraestructura para que el gas pueda volver a fluir. Pero, aparte del aspecto energético, ¿de qué otra forma podría Estados Unidos revivir el imperio? No lo veo. Tampoco veo esa energía. Me parece que el error de ir demasiado lejos, de intentar controlar el petróleo iraní, ha tenido la consecuencia totalmente inesperada de poner en duda el petróleo de los estados del Golfo. Quiero que todo el mundo lo sepa. En pleno apogeo de la guerra, Benjamin Netanyahu fue a los Emiratos Árabes Unidos, durante la guerra, intentando desesperadamente, y esto lo sé, por cierto, por el Wall Street Journal, no por fuentes izquierdas ni nada parecido, fue a los Emiratos para intentar que se unieran a Israel en la guerra contra Irán. Y los israelíes intentaron que el resto de los estados del Golfo se sumaran también. Y el resto de los estados del Golfo dijeron no, absolutamente no. No vamos a hacer eso. Bien, eso significa que el resto de los estados del Golfo han descubierto, primero, que tener una base estadounidense en su territorio no es una protección, sino que de hecho te convierte en un objetivo de destrucción. No puedes seguir con eso. No puedes depender de Estados Unidos para eso. No puedes. Y también ven lo que es China. Estos países ya están vendiendo petróleo a China en muchos casos. Así que si Estados Unidos lo entiende, no solo no consiguió petróleo iraní, sino que además perdió la influencia que tenía, o buena parte de ella, sobre los estados del Golfo. Al final van a acabar teniendo, ya sabes, los Emiratos Árabes Unidos. Ni siquiera está claro que vayan a mantener a Arabia Saudí, que como se puede ver, está tanteando el terreno, intentando averiguar hacia dónde sopla el viento y diversificando sus socios en el mundo, porque se está adaptando a eso de lo que tú y yo hemos estado hablando aquí. Si tengo razón, y si se trata de la trampa de Tucídides, entonces todo el mundo, cada país, tiene que replantearse cómo se relaciona con Estados Unidos, por un lado. Así que yo diría que esta aventura fallida en Irán es un momento crucial, porque representa ese intento de Estados Unidos que no solo no funcionó, sino que además llega en un momento en el que las consecuencias se van a multiplicar. Déjame decirlo de otra forma. La guerra de Vietnam que emprendió Estados Unidos y luego la de Afganistán fueron ambas derrotas para Estados Unidos, derrotas absolutas. La guerra de Vietnam se libró contra el Partido Comunista de Vietnam del Norte bajo el liderazgo de Ho Chi Minh. ¿Y quién gobierna Vietnam hoy? Ese mismo partido político. El enemigo de Estados Unidos está al mando.
Eso significa que ellos ganaron y nosotros en Estados Unidos perdimos. En la guerra de Afganistán el otro bando era el Talibán. ¿Quién gobierna Afganistán hoy? El Talibán. Ellos ganaron, nosotros perdimos. Pero, como la historia mundial no había evolucionado en los años 70, en la época de la guerra de Vietnam, ni tampoco mucho más tarde en Afganistán, aquellas derrotas no pudieron tener el mismo impacto en la conciencia del mundo que tiene esta derrota. No es que esta derrota sea mayor o menor. Esos adjetivos en realidad no se aplican. Those adjectives really don't apply. It's the context that makes the text. Es el contexto lo que hace que el texto suene como suena. Es el contexto que se vio más claramente en la visita de Trump a Xi Jinping. Es ese contexto el que nos da el sentido de la derrota en Irán. Y eso va a seguir ahí. Diga lo que diga el señor Trump cuando afirma que tiene una victoria por el cambio de régimen, algo que intenta usar como eufemismo para el asesinato de un ayatolá, al que luego sustituye otro con la misma política. A eso lo van a llamar cambio de régimen. Es una broma. Y es una broma que no funciona. Y esa es la peor broma. La peor broma es aquella en la que quien la cuenta espera que la gente se ría y todos se quedan mirándole porque nadie ha entendido dónde estaba la gracia. Recuerdo que, en la primera fase de esta guerra contra Irán, Lindsey Graham apareció en las noticias. Formaba parte de ese grupo que repetía el mismo argumento, que iba a ser un dolor a corto plazo para una ganancia a largo plazo. Todo el mundo veía cómo se repetían esos mensajes día tras día, pero él insistía en una idea, que íbamos a ganar muchísimo dinero una vez que controláramos el petróleo de Irán. Y las suposiciones que parecían tener sobre cómo iba a terminar esta guerra, que Irán colapsaría, que todo el petróleo acabaría en manos de Estados Unidos, es realmente asombroso. No sé cómo se llega a hacer esas suposiciones, pero en conjunto, lo que consiguió, como decías, fue incendiar todo Oriente Medio como región, incluidos los propios aliados de Estados Unidos. Y esto lo están viendo los europeos, los asiáticos del este. Todos se preguntan hasta qué punto es una buena estrategia convertirse en un estado de primera línea. Pero eso parece debilitar una estrategia más amplia de Estados Unidos, una forma en la que podría haberse posicionado tras el ascenso de China. Porque supongo que Estados Unidos intentaría, después de la globalización, como proceso de americanizar el mundo, que al crecer China, si no podían derrotar a los chinos, entonces dividirse en una región geoeconómica exclusiva. Así que decirles a los europeos, ya no comerciáis con China, compráis nuestra tecnología, y básicamente intentar dividir el mundo según esas líneas. Pero ahora eso también parece estar fallando. Sí, como decías, esa es realmente la lección que deja la guerra en Irán, que los estados árabes no deberían haber apostado todo a Estados Unidos. Sí, no deberían haberlo hecho. Y los europeos tampoco deberían haberlo hecho. Pero eso siempre es la sabiduría que llega con el tiempo, la que te impone lo que ha pasado. Déjame volver un momento a lo del petróleo. Lindsey Graham es una buena persona a la que acudir. En realidad no sabe ni le importa ni entiende mucho de asuntos internacionales, pero es un buen portavoz del sector más agresivo. Somos el imperio, el más agresivo. No le ha pasado nada a nuestro imperio. Seguimos siendo dominantes y cada vez más. Y eso es importante porque él habla, igual que el señor Trump, en nombre de una parte muy significativa de la clase empresarial aquí, en Estados Unidos. Así que sí, sus declaraciones pueden ser exageradas, pueden pasarse un poco, pero lo que dicen es lo que cree muchísima gente. Así que no es casualidad que primero se produjera la toma del gobierno venezolano, rico en petróleo, y después el intento de tomar el gobierno iraní, también rico en petróleo. Y quiero recordar a la gente que entre esos dos acontecimientos hubo ese extraño bombardeo en una pequeña zona de Nigeria. Nigeria es petróleo. Lo que estás viendo ahí es lo que decías hace un momento, Glenn.
esa energía de podemos convertirnos en el centro del petróleo del mundo. Eso es una especie de fantasía imperial. La idea de que vamos a ser capaces de controlar el mundo, en este caso controlando su energía, y en particular el petróleo. Porque claro, pensamos, podemos hacer esto, podemos hacer aquello. Ya sabes, apoderarse de Canadá, eso es otro pedazo de petróleo. Hacer cosas en el círculo polar ártico, eso es otro ataque al petróleo. Y entonces, quizá nuestros aliados, los europeos, puedan tener una guerra con Rusia y así desmembramos Rusia y controlamos su petróleo. Ya tenemos suficientes fantasías de ese tipo. Son una locura, pero una locura de esas que no te sorprendería si en realidad estuviera ocurriendo justo lo contrario. Lo que estamos viviendo es el declive de su control. Ese es el fenómeno real y tratan de compensarlo. En psicología eso se llama formación reactiva. Es un intento, en el mundo de la fantasía, de compensar, de contrarrestar lo que realmente está pasando. Y luego, tener la mente tan enfocada que puedes bombardear en mitad de Nigeria en un momento en que para la mayoría del mundo eso no tiene ningún sentido. No puedes decirle al mundo lo que estás haciendo, obviamente. Así que tienes que decir, estamos interviniendo para proteger a los cristianos. ¿Perdón? ¿Cómo? Sí, los cristianos en Nigeria, porque cualquier cosa es crucial si puede usarse para mantener el imperio. Así que para mí y para muchos como yo en Estados Unidos, nuestra preocupación es qué hará Estados Unidos y qué harán los llamados aliados de Estados Unidos. Creo, por ejemplo, que si hay mucho más belicismo europeo contra Rusia, puede que os sorprenda, a vosotros los europeos, que el señor Trump empiece a alejarse de vosotros y a volverse cada vez más hostil. Pero él no quiere eso. Ya no es una prioridad. Cuando pensaban que podían ganar en Ucrania y que sería la forma de desmantelar Rusia, esa fantasía, eso les servía para seguir el juego. Pero cuando los estadounidenses se dieron cuenta de que eso no iba a pasar, y creo que harán lo mismo con Irán, entendieron que no tienen estómago para la guerra. Y eso no es por falta de la fantasía que acabo de describir. Esa, por desgracia, es muy fuerte. Pero tienen este problema. La mayoría del pueblo estadounidense no está metida en esto. No puedo insistir lo suficiente en eso, Glenn. La gente debería entenderlo, sobre todo en Europa. Es la primera vez que desde el primer día de esta guerra, la opinión mayoritaria en Estados Unidos está en contra. No hizo falta que pasaran meses, ni siquiera años. En Vietnam sí, en Afganistán también, en Irak igual. Pero en las primeras semanas y meses, e incluso en los primeros años de esas guerras, la opinión pública estadounidense seguía con su canción y su baile patriótico. Solo con el tiempo, cuando aquello costó demasiado dinero, cuando demasiados jóvenes, hombres y mujeres, volvieron muertos o heridos, entonces empezó a entenderse. Esta vez no hay ganas de eso. Lo que pide la gente en Estados Unidos es que el gobierno les ayude económicamente, y no lo ven. Así que ya no tienen paciencia para las grandes palabras. El presidente tiene un problema con el salón de baile, el del propio Palacio Blanco. Estamos hablando de unos pocos cientos de millones de dólares, que hoy en Estados Unidos no es nada. Es como una moneda en el bolsillo. Si se te cae al suelo y no te molestas en recogerla, tu día no cambia por eso. ¿Por qué son así los estadounidenses? Porque eso simboliza que el dinero que les gustaría que se gastara en sus propios problemas se está destinando a otra cosa. ¿A qué? Pues a algo que no quieren. Y desde luego, si no quieren un salón de baile de 500 millones de dólares, mucho menos quieren una guerra en Irán que cuesta 2 millones al día. Quiero recordarte algo. La mayoría de los estadounidenses, mis estudiantes aquí en Nueva York, donde sigo dando clases, si les das un mapa, no saben encontrar Irán. La mayoría de ellos no forma parte de su mundo. No les interesa. Nadie ha conseguido que les interese.
Está demasiado lejos, es confuso, muy confuso. No quieren que el dinero del gobierno se gaste en eso, no lo quieren. Y si hay algo que puede hacer que el señor Trump y los republicanos pierdan las elecciones de mitad de mandato en noviembre, será precisamente ese tema. Creo que esto pasará a la historia como, bueno, sin querer plagiar a Robert Kagan, una de las mayores derrotas estratégicas de Estados Unidos. Con esto se está yendo por el desagüe muchísimo, la verdad. Pero de nuevo, yo tiendo a fijarme en la posición de Estados Unidos en el mundo, en su economía, en el imperio. Aunque claro, también dentro del país hay mucho en juego. Y eso nunca es buena señal, porque cuando hay tanto en juego, los políticos suelen hacer cosas desesperadas. En fin, muchas gracias por venir y compartir tus ideas sobre este tema. A veces cuesta seguir el ritmo, el mundo gira muy deprisa, así que gracias por ayudarnos a ponerlo en perspectiva. Thank you for putting some perspective on it. Glenn, it's my pleasure. Glenn, es un placer, y sé que hablo en nombre de mucha gente, incluidos muchos de mis estudiantes y sus programas, y por Steph, María, aprenden mucho con ellos. Son un servicio muy importante. Así que en nombre de todos nosotros, gracias. All of us, thank you. Gracias, lo agradezco.